L'horru ye una construcción tradicional asturiana que sirve como granero onde guardar la collecha. Non se lle entender la casería asturiana o el paisaje asturiano en sin estos edificios, de los que se calcula que existen cerca de unos 10.000 per todo el territorio asturiano. El cuerpo principal del horru viene a ser una caxa de madera especialmente seleccionado para aguantar la intemperie, normalmente de castañal y carballo, aislándose del suelo gracias a los pegollos, volúmenes de piedra o madera que lo tienen a salvo de la humedanza y que evitan la entrada de los mures. Entre las partes más importantes del horru, a más de los pegollos, destaquen los guiños, que faen la estructura del edificio, y les colondres, que son les paredes del horru. Feches de tabla, antiguamente ya era normal que guiños y colondres se decoraren con motivos de dibujos y talles, entre los que llegan a extremarse tres grandes estilos: estilo Villaviciosa en el oriente, estilo Carreño en el Cabo Peñas y Xixón, y estilo Allande en el suroccidente. Esta decoración daba idea de la capacidad económica del dueño del horru a modo de ostentación y cumplía también una función de protección acordes a las creencias populares. Con el andar del tiempo y con la llegada del maíz de América, que aumentó el rendimiento de la agricultura asturiana, las caserías económicamente más fuertes construyeron horros de 6, 8 y más pegollos, y la variante del horru que llamamos panera. Los horros se entamaron a construirse en la Edad Media y siguieron haciéndose hasta el siglo XX, cuando la agricultura asturiana perdió puxu como actividad económica. Xunto col horru, en el occidente asturiano encuéntrase también el cabazo, asemellado al horru gallego. Otra característica que cambia acordes a la zona de Asturias en que teamos y el material con el que se falla el tellau. Normalmente suele ser de tella, pero en el occidente encontramos muchos cubiertos de pizarra y también con piorno. Ello ye que con ser un elemento característico de Asturias, l'horru también se dan otras culturas, encontrándose horros asemellados a los asturianos en Noruega, Suecia o Turquía.